La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de su programa, El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de meditación en la palabra de Dios, y estamos contentos, felices de encontrarnos en este nuevo día para lo mejor. Y no cabe duda que lo mejor siempre es reflexionar en el poder de la palabra de vida eterna, la palabra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Venimos confiando en el Señor, de que Él está en nosotros, está con nosotros para cosas mayores, de modo que podamos avanzar de todas las maneras que Él sabe que podemos hacer para su honra y gloria. Hoy quiero recordarle que estamos orando por usted, que estamos seguros en el Señor, que Él tiene cuidado de su vida. Si usted tiene un motivo de oración por el cual nosotros nos podamos unir con usted y orar juntos, que el Padre de Gloria traiga sobre nuestras vidas esa maravillosa experiencia de la vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 15. En el versículo 11 leo esta historia para que podamos compartirla hoy. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos varias incidencias que tienen una importancia para nosotros. En el capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7, dice acerca de una oveja perdida que fue luego encontrada. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 8 hasta el versículo 10, nos habla de una moneda perdida que luego fue encontrada. Y en el capítulo 15, versículo 11, habla de un hijo que se había perdido y que luego fue restaurado. De modo que el énfasis de este capítulo de Lucas 15 tiene que ver con aquello que el Señor anda buscando, aquello o aquellos que en algún momento del camino se han perdido, y después de haberse perdido se ven encontrados por nuestro Padre Celestial. Y es hermoso para nosotros saber que el Padre Celestial nos anda buscando, y cuando nosotros tenemos eso bien definido, bien claro para nuestra vida, entonces podemos caminar de una manera extraordinaria. Pero hoy me gustaría quedarme en la historia del hijo pródigo, en la historia del hijo
que tenemos nosotros esa necesidad en nuestro corazón de entender ese principio de historia. Porque aquí, en el pasaje que estamos leyendo de Lucas 15:11, encontramos a lo que se ha conocido en el epígrafe, en el subtítulo de ese pasaje, acerca del hijo pródigo. Y encontramos a un hombre, un padre de familia que tenía 2 hijos. Y de los 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre pues le repartió los bienes que le correspondían. Y no muchos días después, el hijo, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Lo primero que encontramos aquí, un elemento histórico, es que los hijos mayores, los hijos primogénitos de la historia antigua, tenían el derecho a 2 partes de la herencia. Así que cuando el hijo menor pidió la parte de la herencia, él recibió la parte correspondiente para él, que sería un 33% de los bienes de su padre. El otro 66% le correspondía al hermano mayor. Y el hijo menor pidió prematuramente los bienes, porque el hijo menor nos ayuda a nosotros a entender comportamientos que encontramos en nuestra sociedad. La juventud, a lo mejor queriendo el disfrute del corto plazo, el disfrute de la hora, pierde de vista el futuro de sus vidas. Y con frecuencia, esperando vivir en el placer del momento, en el placer del ya, terminamos con derrochar la herencia o los bienes o las cosas buenas que podíamos recibir. Y a lo mejor la historia que estoy narrando sea la historia de alguno de ustedes como padres de familia, o algunos de nosotros en nuestra vida personal. Lo cierto es que este hijo menor, después de haber recibido los bienes que el padre le entregó en su mano, tomó todo eso, lo convirtió en dinero y se fue a vivir una vida en desperdicio, una vida a la libre, una vida en el hedonismo, en la búsqueda del placer como el único fin supremo para su vida. Pero la Biblia nos muestra que ese tipo de comportamiento es un comportamiento que dista mucho de ser un comportamiento que nos va a traer algo bueno. Cuando las personas toman una vida de libertinaje, que es lo que encontramos en este hermano menor, hijo menor, que tomó los bienes, cualquiera que fuera la cantidad recibida, lo tomó, lo convirtió en dinero, dejó de pensar en su futuro y comenzó a pensar en un presente hedonista, un presente de placer, un presente de desenfreno. Y cuando todo lo hubo malgastado, todo aquello, mientras tuvo el dinero, mientras tuvo las posibilidades, mientras tuvo las capacidades, entonces él vive una vida probablemente como suele suceder también en nuestras sociedades presentes, que mientras alguien tenga recursos o con qué hacer o disfrutar este tipo de vida, habrá siempre personas en su mundo. Pero cuando ya no tienen nada, pues no quedan estas personas en su vida. Y dice la Biblia así, en el versículo de 14 de Lucas: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como estamos hablando en contexto bíblico, hablamos en un contexto también que era judío. Es decir, que la Biblia se escribió dentro de un contexto judío. Por lo tanto, la expresión que fue apacentar cerdos, lo que reflejan es un nivel de degradación, un nivel del más bajo deterioro al que alguien puede llegar, y deseando llenar su vientre, su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, nadie le permitía hacer eso. Lo cual nos dice que la condición a la que este hijo llegó fue una condición muy baja, muy deplorable, el nivel más bajo al que una persona podría haber llegado. Y este principio de la palabra de Dios nos permite reflexionar acerca de esta verdad que estamos revisando hoy en la Escritura. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad que tienen buenos padres, que tienen familias honorables, se han degradado a tal nivel que ahora están compitiendo su vida, revisando a lo mejor hasta en los basureros para comer algo,
aunque sea totalmente degradado y putrefacto. Pero de pronto, cuando alguien llega a ese nivel, comienza a pensar en todas aquellas bondades que dejó atrás. Es importante para nosotros, mis amigos, que me escuchan a través de esta, su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, que usted no tiene que llegar a un nivel de degradación como la del hijo pródigo que leemos en la Biblia. Que usted no tiene que llegar a un nivel donde se encuentre teniendo todas las posibilidades, pero al mismo tiempo no teniendo ninguna. Teniendo todas las oportunidades que la vida le puede haber dado y al mismo tiempo haber perdido todo, haber derrochado todo, haber dejado todo tirado para vivir una vida libertina, que al final no traerá ninguna satisfacción, porque si esto fuera así, las personas que se han desencadenado en la inmoralidad o en la degradación de las drogas o el alcoholismo estuvieran mejor, pero no lo están, porque esto no es vida, esto es esclavitud, esto es degradación. Por lo cual hoy necesitamos nosotros tomar una acción en nuestra vida, permitir que la palabra de Dios produzca en nuestra vida una transformación. Entonces dice la Biblia que cuando este hijo menor había caído en el peor nivel de degradación, dice la Biblia así, y volviendo en sí, en Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La primera verdad que leemos de este hijo que cayó en ese estado de desgracia es que la Biblia dice volviendo en sí. Y esta es una expresión, volviendo en sí, que nos hace pensar en la importancia de la reflexión. Lo primero que hace el hijo pródigo es comenzar a meditar. No ha tomado ninguna decisión, pero sí está reflexionando. No ha tomado ninguna decisión, pero sí está meditando en las cosas que dejó, meditando en la vida que está viviendo en este momento y en aquello que dejó en la casa del Padre. Mi amado hermano, mi amigo que me sigue, quiero dejarle una reflexión a usted hoy. Hay una casa, existe una casa que se llama la casa del Padre. Y no estoy hablando necesariamente del Padre biológico. Estoy hablando de nuestro Padre celestial, de nuestro Dios y Redentor en Jesucristo. Por lo tanto, cuando el hijo menor, dice la Biblia, volviendo en sí, reflexionando, pensando, tomando una reflexión acerca de lo que estaba haciendo, comenzó a pensar cuántas personas en la casa del Padre no tenían el estatus de hijo, eran solo jornaleros, pero estaban viviendo una vida de bendición y de abundancia, mientras que él ahí estaba viviendo una vida en la etapa más deprimente, en una condición más deplorable que un ser humano pudo o podría haber vivido. Por lo tanto, para nosotros hoy nos queda una expresión que tenemos que tomar en nuestra vida: reflexión. Tenemos que reflexionar acerca de nuestros caminos. Tenemos que reflexionar acerca de nuestro comportamiento. Tenemos que reflexionar acerca de los planes de Dios para nuestra vida y reconocer que aunque todos hemos pecado y hemos estado excluidos, destituidos de la gloria de Dios, al mismo tiempo en Jesucristo somos justificados de tal manera que al ser justificados de esa manera, nosotros podamos tener la vida, la bendición, la abundancia del poder de Dios fluyendo en nuestra vida de una manera extraordinaria. Yo quiero invitarle a usted hoy para que no cierre su corazón al llamamiento que Dios le hace. Hoy en día muchas personas cierran su corazón y deciden caminar en el error, diciendo: no, pues yo no puedo, no es posible, yo tengo vicios, tengo comportamientos, tengo ataduras, tengo ligaduras que no puedo dejar, yo no puedo ser hipócrita para tratar de vivir una vida para Dios que no podré vivir. Bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores, eso es una verdad, pero también nos dice que somos justificados por medio de Jesucristo, que somos justificados por medio de Cristo Jesús en nuestra vida.
Y esto nos permite a nosotros entender esa verdad poderosa de una manera hermosa y podamos disfrutar en Cristo, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Reflexione, mi amado. Como el hijo pródigo, vuelva en sí, reflexione. ¿Cuántas cosas buenas el Señor puede darle a usted? ¿Cuántas personas terminan su vida prematuramente porque se han envuelto en el alcoholismo o en la drogadicción, o porque se han vuelto en una vida de amargura, de dolor, de sufrimiento, y no encuentran paz y solución a su vida? ¿Cuántas personas deciden acabar con su vida, suicidarse, porque no han conocido al Dios de la gloria, al Cristo, al Padre eterno que se revela en Cristo Jesús? Y yo quiero presentarle a usted a Cristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a tener una pausa para adorar al Rey de la Gloria, y luego regresamos para continuar ministrándonos con esta maravillosa palabra. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Señor,
Hola, hola, una vez más, bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en este nuevo momento de Dios para nuestra vida. Este es su manual de vida a través de la emisora Happy Radio. Usted tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida y caminar en el poder de la sangre de Cristo. Estamos hablando acerca de el hijo pródigo, aquel hijo que se fue y perdió su vida malgastándola en el pecado, en la inmoralidad, en toda suerte de situaciones de la vida, pero que de pronto dice, volviendo en sí, dice para sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y después de haber hecho una reflexión a la que yo le estoy llamando a usted en este día a tomar, una reflexión sobre su vida, una reflexión sobre su comportamiento, una reflexión sobre su caminar. Sí, todos somos pecadores, dice la Biblia, pero la diferencia es cuando Cristo llega a su vida, somos pecadores perdonados, pecadores redimidos, pecadores limpios por la sangre de Cristo. Que es diferente a ser pecador sin Cristo en su vida. Porque sin Cristo, por más que usted quiera, usted no puede. La vida espiritual no se vive con una intención, se vive con una disposición de caminar en Cristo, en el Señor. Y lo segundo que dice la Biblia aquí es en el versículo 20 dice, y levantándose. En el versículo 18 dice, después de reflexionar, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 18 dice, me levantaré después de haber hecho una reflexión. Ahora, toma una decisión. Toma una decisión. Y dice la Biblia, y levantándose. Y levantándose. Esto es una decisión. Y nosotros somos llamados a tomar una decisión en nuestra vida. Una decisión que nos permita ir en una dirección. ¿Qué es una decisión? Algo que uno toma. ¿Qué es una decisión? Algo que uno decide. Ahora, mientras esté en un estado de reflexión, de ahí no se mueve. Porque cuando usted está reflexionando, dice, sí, yo necesito, yo debo, yo debería, yo voy a hacer. Pero hasta ahí está. El segundo paso es tomar una decisión y ponerse en marcha. Mi amigo que me sigue, mi hermano que me escucha en esta palabra, ¿cuántos problemas familiares se encuentran en nuestros días? Porque aunque en el fondo reconocemos que hicimos o nos hicieron algo que no está bien, no tenemos la disposición para tomar una decisión e ir y ponerse de acuerdo con su hermano, con su padre, con su cónyuge, con su hijo, con su nieto, con su familiar o con el hermano de la congregación que nos hizo algo que no fue correcto. Queriendo usted fidelidad, no le fueron fieles. Queriendo usted ser leal, no le fueron leales, sino que la traición llegó y golpeó su vida y su corazón se desilusionó, su corazón se amargó, su corazón entró en esa posición y usted quedó anclado a ese sentimiento. Pero hoy tenemos una palabra hermosa que nos dice que el hijo menor se puso en marcha y levantándose vino a su padre. Eso es accionar. Tenemos que accionar, porque hasta que usted no accione, las cosas no van a cambiar. Usted puede decirme, usted que me escucha hoy a través de esta su emisora Happy Radio, usted puede decirme, bueno, Dios conoce mi corazón, Dios sabe, cuando Dios quiera. Y eso puede sonar muy espiritual y puede sonar muy emocional, pero no es así como funciona. No es si Dios quiere, porque la Biblia nos enseña que Dios quiere. No es cuando Dios quiera, porque la Biblia nos dice, hoy es el día. Entre tanto que se dice hoy, para que no se endurezcan los corazones. Por lo cual, cuando usted me dice a mí, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, cuando Dios quiera, cuando Dios me ponga el sentir, y lo que usted está haciendo con esas expresiones es trasladándole a Dios la responsabilidad, trasladándole al Señor la responsabilidad. Y yo quiero que usted tenga esto en su corazón hoy. Todo lo que Dios puede hacer por usted, ya lo hizo.
Cuando Cristo se hizo hombre, Dios se despojó de lo mejor que tenía, su único hijo, su hijo amado. Todo lo que Jesús puede hacer por usted, ya lo hizo. Cuando Cristo se encarnó, no solamente tomó forma de hombre, sino que además de tomar forma de hombre, Él también llegó hasta la cruz del Calvario para entregar su vida y su sangre para la remisión de los pecados de cada uno de nosotros. Entonces Dios ya hizo la parte suya. Entregó a su Hijo y su Hijo se entregó hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo fue ofrecido para todo aquel que en Él crea. Todo lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo puede hacer para el bien del suyo y mío, ya Él lo hizo. Y por lo tanto, nos corresponde a nosotros hoy caminar en el poder de esa palabra. Levantándose, eso significa decisión. Y yo quiero invitarle a usted para que usted tome una decisión hoy. Pero el tercer principio que está aquí, en el versículo 21, Lucas 15, 21 dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y ahora tenemos aquí una tercera palabra, es confesión. La primera palabra que vimos es reflexión. La segunda palabra que vimos fue acción, decisión. Y la tercera palabra que tenemos aquí es confesión. El Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y ahora lo tercero que tenemos es una confesión. Hoy tenemos esa urgencia de hacer una confesión. Cuando hacemos una confesión, entonces la palabra de Dios comienza a tener vida en cada uno de nosotros. Cuando hacemos una confesión, la palabra de Dios comienza a tener vida en nosotros. Dice la Biblia así en Romanos 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche versículo 9 como dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Ahora, ¿qué fue lo que el hijo pródigo hizo al volver a casa? Confesar con su boca, declarar con su boca. Al declarar con su boca, él dijo al Padre, he pecado. Y este es el principio de la salvación, mi amigo que me escucha. Que por más difícil que nos cueste entender, digamos de la manera más simple, lo accesible que es recibir el perdón de los pecados y la salvación. Yo iba a decir lo fácil, pero me acordé de que no es exactamente que sea fácil, sino de que es accesible. Y es accesible porque Cristo hizo cercano aquello que era imposible para todos nosotros. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, siendo justificados, llegamos a ser aceptados en Él. De modo que ya no tenemos nosotros otra alternativa que no sea la oportunidad de la vida. Y cuando el Hijo confiesa su falta, confiesa su pecado, entonces el Padre reacciona. En esta historia del Hijo pródigo, yo diría que tenemos dos grandes acontecimientos. Las acciones del hijo menor. Cómo él vuelve al Padre con acciones. Una reflexión, una decisión, una confesión. Pero luego tenemos la reacción del Padre. ¿Cómo es que el Padre reacciona ante las actividades y ante las acciones de su Hijo? Entonces dice así la Biblia, versículo 22 de Lucas 15. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vístanle, y poned anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y se comenzaron a regocijar. Ahora tenemos aquí del Padre, tenemos 4 acciones también. Lo primero que dijo el Padre fue, saquen el mejor vestido.
La reflexión que tenemos de esta verdad, mi amigo, mi hermano que me escucha, es que siempre Dios nos dará lo mejor. Porque el mejor vestido tenía que ser el mejor vestido del Padre. No era el mejor vestido del hermano mayor, porque la lectura nos dice que el hermano mayor estaba enojado porque el hijo menor había regresado. Pero el padre estaba feliz y dijo, saquen el mejor vestido. Lo mejor del padre siempre es para sus hijos. Y Dios quiere darle a usted no solo un mejor vestido, sino un vestido de justicia, sino un vestido de santidad, sino un vestido de pureza, sino un vestido de dignidad. Que usted se pueda vestir como lo que es para Dios, un hijo de Dios, no una persona que vive en una vida degradada, sino en una conducta espiritual para Dios. Saquen el mejor vestido. Y el segundo que el Padre dice es, póngale anillo en su mano. El anillo tiene que ver con autoridad. Por lo tanto, cuando el Padre dice, póngale en anillo, le está diciendo, restáurenle la autoridad que tenía antes de que se hubiese ido. Mira qué hermoso escenario el que estamos dibujando en esta historia de el padre de estos dos hijos. El hijo menor vuelve a casa maltrecho, habiendo gastado toda su herencia, lo que le correspondía. Y aunque legítimamente ya no le correspondía más herencia por causa de su conducta, sí tenía el derecho a un padre que lo amaba, y nos pasa lo mismo a nosotros también. Dios no solamente quiere restaurar nuestra vida, quiere darnos la oportunidad de tener lo mejor que Él tiene para nosotros, su vida, su relación. Y el Espíritu Santo es lo mejor que nos puede dar, y Él quiere dárselo a usted. Pero también ponerle un anillo en su mano, que significa autoridad. La autoridad para caminar como lo que es usted, un hijo de Dios, con la autoridad de gobierno en su vida espiritual. Y lo tercero que dijo fue, y póngale calzado en su pie. Porque es evidente que el hijo volvió descalzo, maltrecho, con harapos, andrajoso, con sus pies lacerados, heridos, inflamados. Pero Él pone calzado, y esto significa que nos pone a caminar de la manera más sobria, más firme, a caminar de manera contundente. Pongan calzado en su pie. Y finalmente dice, matemos el becerro y hagamos fiesta, porque este hijo estaba muerto y ahora ha regresado a la vida. Mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que usted camine en esta maravillosa revelación de la palabra de Dios, y usted pueda caminar como viendo al Dios de la gloria, que ha prometido para usted una vida de bendición. Y puede ser que usted, que me está siguiendo a través de este programa, El Manual de Vida, no esté caminando con una vida feliz. Puede ser que usted me diga, estoy muy influenciado por una vida de hedonismo, de búsqueda de placer como única razón de vida. Puede ser que usted me diga, yo estoy viviendo una vida difícil en este momento de mi vida, porque no tengo para dónde ir. Pero yo hoy quiero decirle a usted, usted tiene el poder, la oportunidad de caminar de una manera extraordinaria en el poder de la sangre preciosa y maravillosa de Jesucristo. Yo le invito hoy para que le permita a Jesucristo ser su Padre, a Dios ser su Padre, que le permita al Señor caminar en su vida de una manera abundante, y usted pueda tener la bendición del Padre eterno fluyendo en su vida de una manera extraordinaria, y así usted pueda fluir en una vida distinta. Dios no ha planeado para usted el suicidio. Dios no ha planeado para usted la degradación social y moral. Dios no ha planeado para usted una búsqueda del pecado y de la inmoralidad, o del racionalismo, o del ateísmo, o del ascetismo. Dios ha planeado para usted una vida de bendición que solo Él puede dar. Y yo le invito para que usted ore conmigo hoy y le invite a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de su vida. Dígalo conmigo: Señor Jesús, yo estoy escuchando tu palabra y creo que tú tienes un lugar para mí en la mesa. Y yo te invito, como tu palabra dice, que tú estás llamando y tocando a la puerta.
Y yo te invito a entrar a mi corazón, a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Como el hijo pródigo, ¿cuál hijo pródigo de la Biblia, de la historia de la Biblia? Yo hoy te pido perdón por todos y cada uno de los pecados cometidos. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Y te invito a que seas el amo y el Señor de mi corazón en todas las áreas de mi vida. Yo te pido que me limpies, que me perdones de todos mis pecados y me permitas caminar en una forma extraordinaria por el poder de la sangre preciosa y maravillosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mi amigo, si usted ha hecho esta oración de fe conmigo, yo le invito para que nos haga saber. Estamos orando con usted, estamos orando por usted y estamos convencidos de que el Padre de Gloria tiene propósitos mayores para usted en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.